que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a ver Daniel capítulo 9. Antes de comenzar vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Gracias por esta oportunidad de estudiar de tu palabra, Señor. Te pido que tú tomes control de este mensaje, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona escuchando en este momento podrá profundamente recibir y entender de tu palabra, Señor. Tócalo, Señor, en este momento y te doy gracias por todo. Gracias por estar con nosotros y por tu amor y misericordia. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Ok, pues hoy viendo Daniel capítulo 9, esto es demasiado profundo. Ya hemos visto los primeros 8 capítulos. Si no lo han visto, vamos a tener los enlaces aquí en la descripción en el video, ¿verdad? Que usted puede mirar para ver esos estudios. Es bueno ver esos primero antes de comenzar el capítulo 9. Pero aquí estamos hoy para ver Daniel 9, que se trata de la profecía de las 70 semanas. Y vamos a comenzar porque tenemos mucho que repasar en este día. Entonces lo más mejor que hacer es darle adelante. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1. Entonces yo leo de la Reina Valera 1960. Y en el versículo 1 de Daniel 9 nos dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ok, primeramente aquí vemos de nuevo, nos da una marca de tiempo. Dice el año primero de Darío. Ahora, Darío era alguien que no conocemos exactamente. Él nomás está escrito en la Biblia, no hay historia de él. Al mínimo ahorita no hay historia de él en las cosas seculares. Pero muchos piensan que Darío es Ciro, que es la misma persona, pero no sabemos. Pero lo que sí sabemos, esto nos da el tiempo de 539 antes de Cristo. En el año 539 antes de Cristo es lo que sabemos ahorita. Entonces nos da este tiempo, el año primero de Darío. También viene siendo el año también cuando los medo-persas destruyeron a Babilonia. Si se acuerda, en el capítulo 5 de Daniel, ahí al último se miró eso, ¿verdad? El rey Belsasar miró el mano escribiendo en la pared, y eso era una profecía que se iba a matar él. Y en esa misma noche era cuando Babilonia fueron conquistados por los medo-persas y Darío fue el primer rey. Entonces 539 antes de Cristo. Ahora sabemos eso. Entonces brincamos al versículo 2. Versículo 2 nos dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 60 años. Ok, primeramente anotar que nos damos cuenta que Daniel está estudiando aquí las escrituras por el profeta Jeremías. Eso nos indica que Jeremías fue escrito antes de Daniel, porque Daniel está estudiando las escrituras del profeta Jeremías, el mismo Jeremías que tenemos hoy en día. Ahora, nosotros creemos que Jeremías fue escrito como en el año 620 antes de Cristo a 580 antes de Cristo, durante ese periodo de ese temporario. 620 a 580 antes de Cristo. Y es cerca del tiempo de Daniel. Acuérdase que Daniel fue llevado a Babilonia en el 605 antes de Cristo, 65 antes de Cristo, ¿verdad? Y él estuvo allí
por el resto de su vida. Entonces, ya cuando está pasando esto, él tenía como unos 70, 80 años. Y aquí al último habla que él estaba estudiando esta profecía porque él está viendo cuánto tiempo van a estar ahí en Babilonia. Él quiere entender cuánto tiempo estamos aquí, ¿verdad? Porque Babilonia pues ya fueron conquistados por los medo-persas, pero él quiere saber qué sigue. Entonces, Daniel literalmente está usando la escritura, las profecías por Jeremías, que Dios le dio a Jeremías, para saber qué es lo que sigue. Yo ya he estado aquí por arriba de 70 años y Babilonia fueron conquistados por los medo-persas y él está viendo las profecías y dice, ahora, ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué viene? ¿Verdad? Y pues podemos ver unas escrituras que probablemente él miró. Si vamos a Jeremías 25, 11 y 12, ¿qué nos dice? Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y un espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces aquí está viendo Daniel que, ok, aquí íbamos a estar por 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces Daniel miró esto y él sabía, ok, conforme a lo que decía Jeremías, se ha cumplido. Después de 70 años, sí fueron conquistados. El rey de Babilonia, que el último rey fue Belsasar, dice que ¿cómo se dice? Castigará. Fueron castigados, ¿verdad? Fueron conquistados. ¿Por quién? ¿Quién fueron conquistados? Pues nosotros sabemos que fue por los medo-persas, ¿verdad? Pero muy interesante, él está viendo esto y fue cumplido. También podemos ver Jeremías 29:10, que dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 60 años, yo les visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Ok, entonces aquí él está mirando que después de 70 años, Babilonia se iba a conquistar. Y ahora se hizo, ¿verdad? Porque ya vimos aquí en este tiempo, Daniel está viviendo por esto. Y estaba estudiando estas escrituras para ver qué sigue. Y es lo que pasó. Y ahora que esta profecía ya fue cumplido, ahora él quiere saber qué sigue. Pues regresando aquí, ¿qué dice? Dice, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esto nos está diciendo qué sigue. Dice que serán librados y se pueden regresar ¿a qué? ¿A qué lugar? A Jerusalén. Y es lo que pasa con el rey Ciro. Él los deja que se vayan. Pero ahora Daniel sabe que esto es lo que sigue. Todavía no pasa, pero es lo que sigue. Y entonces ahora sabe más o menos que va por venir. Entonces si seguimos Daniel versículo 3. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí es algo grande porque nos muestra el carácter de Daniel, porque él conforme las profecías de Jeremías ya sabe qué viene y ya sabe que en unos 2 años van a ser liberados, van a poder regresar a Jerusalén si desean, porque ya se ha cumplido todo. Pero, ¿qué hace Daniel? En vez de nomás estar ahí esperando y decir, ok, Dios, gracias por hacer esto, ahora yo voy a hacer lo que quiero hacer y voy a esperar este tiempo, que se termine, ¿verdad? No, él no hace eso. Él, en vez de nomás sentarse allí y hacer nada, él dice que se rostró ante Dios y comenzó a orar y ayunar, diciendo que él no lo está tomando por sentado o por decir no es garantizado así para él. No es una garantía que todo esto, no lo está agarrando como una garantía como si no hace nada. Prefiere orar y decir, mira, si yo oro, yo sé que Dios va a cumplir su palabra.
Porque yo creo que Daniel sabe muy bien la obediencia a Dios, entonces se puede cumplir una promesa. Porque normalmente las promesas de Dios son cumplidas cuando uno obedece. Así cuando Él dice que nos va a bendecir, pero cuando uno obedece. Y cuando uno desobedece, entonces puede caer maldición. Pero aquí más que todo vemos que Daniel está orando al Señor y no queriendo nomás quedarse allí sin adorar al Señor. Entonces seguimos en el versículo 4 que dice, y oré a Jehová mi Dios, hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces aquí comienza su oración. Y aquí vamos a ver una oración muy belleza. Es muy hermosa. Entonces seguimos viendo esta oración. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y toda Israel, los de cerca y los de los lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona
Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ok, aquí se termina esta oración, una oración hermosísima. Y es una oración que usted debe mirar de nuevo. Esta oración debe ser estudiado, especialmente para alguien que tiene problemas orando. Puede ser que tú no sabes qué decir o cómo orar. Aquí nos muestra muy bien cómo orar, porque Él da oración en una manera muy buena. Y claro, hay diferentes partes de la escritura, incluyendo nuestro Señor Jesús, que nos muestra en Mateo 6 cómo orar. Pero esta referencia también es muy buena para aplicar para, para tú mismo, para poder orar mejor, para saber cómo orar. Entonces sería bueno estudiar eso, pero en este estudio vamos a seguir adelante. Entonces vamos a ver versículo 20. Que dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de Dios. Entonces, mientras que Daniel estaba orando, Dios da una respuesta. Entonces vamos a ver qué dice Dios. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahora, Daniel aquí reconoce a Gabriel, porque en las visiones anteriormente del capítulo pues 8 y pues más que todo el 8 ya había visto a Gabriel y lo reconoce. Entonces seguimos adelante. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, aquí vemos que Daniel es amado por Dios. Es hermoso saber que Dios te ama. Algo maravilloso en el momento que usted se da cuenta que Dios te ama. Eso es cuando comienzas a llorar, que lágrimas caigan y te das cuenta que no hay nada más que necesitas porque el amor de Dios es suficiente para ti. Y pues es algo hermoso saber para Daniel que aquí dice el ángel muy claramente que él es amado. Entonces, comenzando el versículo 24, nos muestra esta visión que le va a dar y quiere que entienda esta visión. Entonces vamos a leer esta visión primeramente, entonces vamos a estudiarlo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión a la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y al santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, ojalá que entendieron todo eso, porque ahí vamos a terminar.
Dios los bendiga. No, hay mucho que ver aquí, ¿verdad? Es algo, yo creo, maybe más entendible para Daniel que nosotros, pero vamos a ver lo que dice. Entonces vamos a comenzar en el versículo 24, ¿verdad? Para ver bien qué dice esta visión. Entonces, más que todo para mí, para estudiar esta visión, es muy importante saber cuándo es que Daniel recibió esta visión. Y ya sabemos que esto fue, así el principio del capítulo nos marca el primer año del rey Darío. Y ya sabemos que el primer año del rey Darío es el primer año cuando conquistaron los medo-persas a Babilonia. Y eso sabemos fue en 539 antes de Cristo. Entonces, 539 a.C., nomás para tener una idea de cuándo fue dada esta visión. Es bueno saber. Ok, entonces vamos a estudiar este versículo. Voy a poner como por decir, un pizarrón. Aquí no es pizarrón, pero es una manera de poder tomar nota aquí. Entonces, primeramente vimos que dice 70 semanas, ahorita vemos eso, dicen, están determinadas sobre tu pueblo. Entonces, esto se trata de tu pueblo. Ahora, está hablando el ángel a Daniel, pero ¿quién es tu pueblo? Pues, ¿quién son las gente de Daniel? Los judíos, ¿verdad? El pueblo, las personas de Daniel, ellos son judíos. Entonces, eso se trata de los judíos. Entonces dice, y sobre tu santa ciudad. Santa ciudad. Entonces, podemos marcar eso. ¿Quién es la santa ciudad? Pues sabemos que la santa ciudad es Jerusalén, ¿verdad? Vamos a marcar esto. Y Jerusalén, vamos a poner esto aquí. Entonces sabemos ahorita que el pueblo es los judíos, santa ciudad habla de Jerusalén. Ahora, habla aquí de se tiene que pasar algo. Ahorita vemos del tiempo, pero algo va a pasar a los judíos y a Jerusalén. Es para ellos. Dice, entonces en un tiempo, esto es primeramente dice, para terminar la prevaricación, es una, y poner fin al pecado, es dos, a expiar la iniquidad, es tres, para traer la justicia perdurable, es cuatro, y sellar la visión y la profecía, es cinco, y ungir al santo de los santos, 6. Entonces, 6 cosas tienen que pasar para los judíos a Jerusalén. ¿Ok? Dice, para terminar la prevaricación. Y esto, en otras palabras, es prevaricación significa quebrando la ley. A ver si lo puedo escribir bien. Entonces, terminando con eso, terminando con la quebrada de la ley, ¿ok? Entonces la ley de Dios, ¿verdad? Está hablando de la ley de Dios, que ya no se quiebra. Uno que quiebra la ley, pues sabemos que es pecado. Y aquí va conjunto con eso, dice, y poner fin al pecado, entonces que ya no habrá pecado. Entonces dice, y expiar la iniquidad. ¿Iniquidad? ¿Qué significa? Es pues pecado. Es lo mismo. Todo esto habla de lo mismo. Que se termine el pecado. Esta es la primera parte. Y ahora sigue lo segundo. Dice, entonces para traer la justicia perdurable. Esto aquí habla de una eterna pureza. Eterna pureza y santidad. Porque todos serán justos para traer la justicia perdurable. Entonces es algo eterno, con una pureza eterna y la santidad.
Entonces, y también dice, y sellar la visión y la profecía. Esto significa que no hay necesidad para más visiones. Necesidad para más visiones. Ok, entonces sellar la visión y la profecía, ya no hay necesidad para más visiones. Y ungir al santo de los santos. Pero lo que podemos poner es lugar sagrado. Ok, ungir al santo de los santos y ponemos el lugar sagrado. Entonces todo esto se tiene que pasar. Ahora nos dice en cuánto tiempo debe pasar, se debe cumplir todo esto. En 70 semanas. Ok, 70 pues sabemos que significa 70, pero semanas aquí hay que entender lo que significa semana, porque nosotros entendemos semana como 7 días. Pero en hebreo, semana en hebreo significa, o la palabra es Shavua. ¿Ok? Y Shavua, eso significa un periodo de 7. ¿Ok? Entonces, semana es Shavua, que significa un periodo de 7. Ahora, un periodo de 7 puede significar 7 días, maybe 7 meses, 7 años. Entonces, hay que ver el contexto de todo esto para saber muy bien qué significa. Y la palabra semana sí puede ser 7 días. Pero sabemos muy bien que no es 7 días. Y la razón que lo sabemos es por el contexto. Podemos ver un ejemplo donde sí se ve que se usa esa palabra y significa días. Si vamos al capítulo 10, al mismo Daniel, capítulo 10, usa la misma palabra. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Entonces, ahora usa esa palabra. Entonces dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un ungiento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora puedes decir, esto habla de semanas como un periodo de 7 días o de 7 años. Habla de un ayuno. Probablemente es semanas, hablando que 7 días, ¿verdad? 7 días. Pero vemos el próximo, el versículo que sigue y nos dice muy bien, dicen, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Entonces aquí nos dice muy bien que está hablando de días aquí. Entonces el uso de la palabra semana en este contexto está hablando de un periodo de 7 días. ¿Ok? Pero en el versículo 24 aquí habla sobre semanas y lo que estamos viendo, todo lo que viene por venir, lo que se tiene que cumplir. Cuando estudiamos el tiempo y todo lo que pasó en el tiempo de Daniel, si dices que esto es 70 semanas, si dices pues son 70 días que se tiene que cumplir esto, o pues más que todo 77 días, eso nos dice literalmente que es 70 semanas. ¿Cuánto es 70 semanas? Es apenas arriba de un año, ¿verdad? Y todo esto no se cumplió en un año y medio. No puede ser semanas como un periodo de 7 días. Tiene que ser un periodo de 7 años. Y la mayoría de los eridotes es lo que creen. Y es lo que yo creo también, que esto habla de 7 años, de un periodo de 7 años. Ojalá que me entiendan. Entonces, viendo esto, lo que significa aquí 70 semanas, 70 significa 70, ya sabemos. Semanas es 7, pero sabemos es un periodo de 7 años. Entonces, para saber cuántos años es esto, es 70 por 7, que viene siendo 490 años.
Entonces, eso está diciendo en 490 años, todo esto se tiene que cumplir. Terminar la prevelación, esto hablando de terminar con el pecado, poner fin al pecado, expiar el pecado. Y también traer una eterna pureza y santidad. Y también ver que ya no va a haber necesidad para más visiones. Y también santificar y ungir el lugar sagrado. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué se tiene que cumplir y en cuánto tiempo. 490 años. Entonces seguimos el otro versículo en el 25. Que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, ahora vemos esto aquí, va a hablar del mismo, un periodo de 7 años, y 62 semanas, lo mismo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí el ángel le está dando a Daniel más información sobre el tiempo, porque en el primer versículo, en ese primer dicho, el ángel le dijo, en 490 años se tiene que cumplir todo esto. Ahora comienza a dar más detalles. Entonces, mirando en el versículo 25, nos da esos detalles y pues podemos ver bien. Vamos a ir al pizarrón de nuevo para entender esto bien. Versículo 25, ojalá que me están entendiendo aquí. Entonces dice, sabe pues y entiende que desde la salida la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ok. Primeramente, el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Pues nomás te pregunto, ¿quién es el Mesías? Pues sabemos muy bien. Aquí me voy a dar espacio. El Mesías es Jesús, ¿verdad? Sabemos que es Jesús. Daniel no lo sabía, pero nosotros sí lo sabemos. Es Jesús. Ok, entonces dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, acuérdase muy bien que Jerusalén fue destruido ¿por quién? Por Babilonia. Y si sabes lo que dice la Biblia, que en el libro de Nehemías vemos que el rey Artajerjes, que él les dice a los judíos que ahora tienen permiso para comenzar a reconstruir la ciudad, la pared, y entonces eso es lo que habla de aquí, restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Eso pasa en el 445 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces en el 445 antes de Cristo comienza eso. Entonces dice desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces dice hasta el Mesías príncipe, hasta el Mesías. Entonces aquí nos está dando un tiempo. Dice comenzando en el 445 antes de Cristo es cuando va a llegar, después de ese tiempo, va a llegar el Mesías. Pero ¿cuánto tiempo después de 445 antes de Cristo? ¿Cuánto tiempo? Aquí nos dice 7 semanas. ¿Qué son 7 semanas? Pues ya vimos muy bien que 7 significa 7 semanas, significa un periodo de 7 años. Entonces, 7 por 7 son 49. 49 años es 7 semanas, ¿ok? Porque 7 por un periodo de 7 es 49. Y dice, y 62 semanas. 62 semanas. Ok, aquí voy a sacar la calculadora. No sé si lo ven muy bien, pero aquí nos muestra, podemos ver 62 semanas por un periodo de 7 años. Eso nos da 434 años. ¿Ok? Entonces 434 años está aquí. Ok, entonces se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Ok, entonces lo que está pasando aquí es que nos está diciendo, nos está dando el tiempo de cuando comienza este periodo de 40 años y 434 años. Pero hay que ponerlos juntos, porque él nomás lo está separando. Pero si lo ponemos juntos, es decir, 49 por más 434 son 483 años. Entonces, eso nos dice de que después de 445 antes de Cristo, que eso fue cuando comenzaron la restauración de Jerusalén, conforme lo que dice en Nehemías. Puedes ver, yo creo, en capítulo 2, pero el libro de Nehemías. Comienzan a construir de nuevo Jerusalén. Después de ese tiempo, hasta el tiempo de Jesús. Ahora, ¿qué tiempo de Jesús? ¿De cuando nació o qué? Pues acuérdase lo que decía en el versículo 24 de Daniel. Aquí dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén, ¿verdad? Pero aquí está hablando de poner fin al pecado, terminar la prevaricación y expiar la iniquidad. ¿Jesús terminó con el pecado cuando nació? No. Eso pasó cuando fue a la cruz, ¿verdad? Cuando fue a la cruz. Entonces hay que ver después, no cuando nació, pero más que todo cuando entró a Jerusalén. Entonces, esto está diciendo, regresando acá, que comenzando aquí, en 445 a.C., que fue la restauración de Jerusalén, iba a pasar 483 años para que el Mesías cumple o termina con los pecados. ¿Ok? Ok, entonces siguiendo adelante en el versículo 26 de Daniel, dice, y después de las 62 semanas, esto va junto con el otro versículo, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, ahora estudiando Ok, aquí vemos de nuevo y dice, y después de las 62 semanas, hablando de después de las 62 semanas. Entonces, ¿se acuerda que vimos que eran 7 semanas, que eran 49 años, y 62 semanas, que viene siendo esto? Después de que viene siendo el total 483, se quitará la vida del Mesías. Ok, entonces aquí nos está diciendo, ¿qué significa eso? Eso significa que Jesús es crucificado en ese tiempo. Entonces todo esto comenzó en el 445 a.C. hasta el momento que Jesús es crucificado. ¿Ok? Entonces aquí después habla que y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Ok, aquí podemos ver que hablando del príncipe, esto habla de los romanos, porque a las manos de los romanos, en el 70 después de Cristo, el santuario y todo Jerusalén fue destruido. Y eso lo sabemos muy bien, eso lo puedes ver en las historias, ¿verdad? Que fue destruido, y pues es algo que Jesús mismo dio profecía, ¿verdad? Que dijo que todo será destruido, diciendo, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Y qué dice Jesús? Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Él está hablando que
los romanos iban a destruir al templo de Jerusalén. Y es lo que pasó. Y eso es lo que está diciendo aquí, que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora aquí es donde se pone un poco más complicado, porque sí habla de los romanos, pero no simplemente habla de los romanos. La semana pasada, cuando estudiamos en el capítulo 8, hablamos de la ley de doble referencia. Ok, pueden mirar ese capítulo para ver qué es más profundamente la ley de doble referencia, pero simplemente significa que se trata de una profecía que tiene dos partes. Son dos cumplimientos, un cumplimiento parcial y un cumplimiento más tarde, más después. Y aquí habla de los romanos, que ese es el cumplimiento parcial, pero esto también habla de los últimos tiempos, y eso también habla sobre el anticristo. Y esto no es la primera vez que vimos que los romanos se va conjunto con el anticristo. Si te acuerdas, en el capítulo 7, en la visión que Daniel tuvo de los 4 bestias, cuando hablaba de los romanos, también se refería al anticristo. Entonces vemos que los romanos es como una muestra que es por venir, ¿verdad? Como los romanos representa el anticristo. Es lo que estamos viendo aquí. Y entonces es lo que está hablando aquí. Primero habla de los romanos, que es el pueblo, que son los príncipes que destruyen al santuario, pero el anticristo va a hacer lo mismo, va a destruir la ciudad y el santuario. En ese tiempo, eso lo conocemos como la tribulación, que ya hemos estudiado. Entonces, esto va conjunto. Entonces, sabiendo que esto habla del anticristo, ahora vamos al versículo 27 y eso lo podemos entender más mejor. Entonces, Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, entonces aquí, mucho para agarrar aquí. Comienza con diciendo y por otra semana. Entonces si vamos aquí al pizarrón para ver bien, dice y por otra semana confirmará. Ahora sabemos que semana significa 7 años y nomás es lo que dice, una semana o 7 años. Confirmará el pacto con muchos. Ahora, antes de seguir adelante, quería anotar que todo lo que vimos ahorita, aquí si agarras los 7 años que habla de aquí, y vimos antes también de los, pues déjame ir al 25. En el 25 habla de las 7 semanas, que son 49 años. Entonces también dice de 62 semanas, que viene siendo 434 años. Y total son 483 años. ¿Cuál era el número que estamos hablando al principio? En el versículo 24 dice 70 semanas, que viene siendo 490 años. Ok, entonces por 490 años todo eso se tenía que cumplir. Pero vimos que en los primeros 3 se cumplieron o se van a cumplir cuando Jesús muere. En la crucificación. Sí, y cuando es crucificado, pero también cuando resucita, ¿verdad? Todo esto se termina en 483 años. Pero eso nos queda 7 años más, ¿verdad? Vimos que en 483 años es cuando la vida del Mesías se quitará, ¿verdad? En 483 años. Entonces nos falta 7 años más para cumplir
los 490. Entonces aquí en el 27 nos muestra esos últimos 7 años. Y dice, por otra semana confirmará él. ¿Quién es él? Que habla aquí, ¿quién es él? Esto otra vez habla sobre el anticristo porque estamos hablando de él en el versículo 26. Entonces dice, él confirmará este pacto con muchos a la mitad de la semana. Semana significa 7 años, pero a la mitad habla sobre 3 años y medio. Dice, y hará cesar al sacrificio y la ofrenda. Entonces, esto lo hemos visto ya varias veces. Si vamos aquí en el tiempo de los últimos tiempos, vemos que tuvimos el rapto. La tribulación debe ser 7 años. Esta es la semana que habla aquí en Daniel 9:27. Después del rapto va a haber 7 años, hablando que va a ser un pacto, pero a la mitad de la semana, que es el punto medio, la mitad de la semana, ¿qué dice? A ver, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, el anticristo parece que va a ser un pacto con muchos y a la mitad lo va a quebrar. Y dice de sacrificio la ofrenda. Y lo que se cree es que en ese tiempo va a haber un templo en Jerusalén de nuevo. Y van a poder los judíos sacrificar de nuevo, porque los judíos, si conoces a los judíos hoy en día, no sacrifican. Pero para lo que yo creo es que los judíos van pues el anticristo va a hacer un pacto con los judíos y les va a decir, vamos a hacer un templo. Y los judíos van a decir, ellos van a creer que este es el Mesías. Y él va a construir este templo o va a hacer algo para construirlo y los va a dejar que comience el sacrificio. Y ellos van a saber que, ok, ahora podemos comenzar de nuevo el sacrificio conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Y todo esto lo que se debe cumplir. Entonces van a pensar que Él es Mesías porque Él está haciendo todo esto. Pero a la mitad de la semana, al mitad punto de esos 7 años, Él se va a reconocer como el anticristo. Puedes decir que Satanás se va a meter en él, lo que sea. Pero aquí, como dice en el 27, que va a terminar con estos sacrificios. Hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y conforme lo que vemos en otras versículos, él va a poner una imagen de él mismo. Van a tener que adorar a él, ¿verdad? Pero esto va a pasar en la última semana, Y es después de eso que viene la abominación, que dice que la abominación vendrá el desolador. Es cuando los tiempos feos llegan. Es por eso lo hablamos que es la tribulación, ¿verdad? A ese punto es cuando las plagas llegan, la marca de la bestia. Todo lo que hemos visto en Apocalipsis es lo que habla. Pero Jesús habla de esto también. Jesús habla de esto en Mateo 24:15. Él dice que esto tiene que porvenir. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, Jesús diciendo esto nos muestra que no ha pasado todavía. Para el tiempo de Jesús, hasta el tiempo de Jesús, esta cosa que estamos viendo, que estamos leyendo ahorita, no ha pasado. Él dice, hay que entender lo que decía Daniel, o lo que escribió Daniel, porque en un tiempo va a pasar. Entonces, lo que sabemos aquí, conforme en lo que dice aquí la palabra, que en 483 años es cuando Mesías morirá, que Jesús morirá, ¿verdad? Y todo esto comienza en el tiempo 445 a.C. Acuérdese que en el versículo 25 nos muestra cuándo comienza este tiempo, la restauración de Jerusalén, 445 a.C. Entonces, ahí hasta el que muera Mesías, que es Jesús,
pasan 483 años. Ahora dices, ahora que faltan los 7 años, porque sabemos que todo esto se tiene que cumplir en 490 años conforme versículo 24. Pues ya lo vimos aquí, esta otra semana. Ahora lo que sí vemos es que no va junto. Si regresamos al versículo 24, vemos que estas tres fueron cumplidos para el 483. El año 483 fueron cumplidos todos estos. Estos aquí serán cumplidos para el año, o más que todo, después de los 7 años del versículo 27. Ok, entonces esta primera parte habla del 483 años y esta segunda parte habla de los 7 años aquí. Ok. Y en esta parte, esto es cumplido, los últimos 3 son cumplidos después de estos 7 años, porque todo esto se va a cumplir después de 490 años, ¿verdad? Entonces, una parte fue cumplido después de que Jesús fue crucificado, pero faltaban los otros 7 años, pero eso no se va a cumplir hasta después, y va a ser en la tribulación, y por eso lo llamamos la tribulación, porque después de todo eso entonces habrá eterna pureza y santidad, y no habrá más necesidad para visiones y ungir a los santos al lugar sagrado. Todo esto lo vemos si vemos déjame poner la cronología de los últimos tiempos. Esto ya lo hemos estudiado, pero después de la tribulación es la segunda venida de Cristo y es cuando llega el milenio. Ya cuando viene Cristo de nuevo es cuando esas últimas 3 cosas se van a cumplir. ¿Ok? Porque habrá paz, ya no se va a necesitar más revelaciones, ¿verdad? Y el lugar santo será sagrado. Porque ya el anticristo y Satanás será encarcelado por 1000 años y Cristo va a reinar aquí en el templo, en la tierra por 1000 años conforme a la palabra de Dios. Y es lo que está pasando y lo que estamos viendo aquí. Entonces, ojalá que puedan entender ese aspecto. Y si usted no entiende, pues maybe no lo expliqué muy bien. Pero pues no es demasiado fácil para entender todo esto. Pero más que todo, para hacerlo sencillo, que eran 490 años que todo esto debe pasar. Y comenzando contando de 45 antes de Cristo. Pero nomás se cumplieron 483 años de cosas, ¿verdad? Porque es cuando Mesías príncipe llegó, que fue Jesús. Pero los últimos 7 años lo estamos esperando todavía, ¿ok? Esto lo estamos esperando porque va con el anticristo. Y por eso todo lo que hemos estudiado antes sobre los últimos tiempos lo vemos conforme Daniel 9:27. Pero hay que saber y entender que todo esto sí es un gran misterio, es algo que es difícil para entender y no vamos a saber todo, así como dice Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice que simplemente que las cosas de Cristo y de la iglesia es un poco difícil de entender, es un misterio, no vas a saber todo. Esto habla más que todo sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero así es, no sabemos todo. Ya vimos en el
capítulo 8 de Daniel, al terminar, que Daniel se sentía mal físicamente porque no entendía todo lo que significaba todo esto, pero conforme lo que vemos y todo lo que tenemos la escritura, se ve muy bien que eso va junto. Y es lo que, conforme lo que dice la palabra, lo que yo creo que va a pasar. Y pues ahí se termina este capítulo 9. Disculpe que nos tardamos más. Había mucho que decir, pero ojalá que pudieron entender. Y pues vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo que nos dio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico que nos diste. Gracias por estas palabras, estas profecías que podemos recibir, Señor. Y te damos gracias te doy gracias por cada persona que está aquí conmigo en este momento, que pudo escuchar esta palabra. Te pido que los bendigas grandemente en sus vidas. Tócalos, Señor, que tu presencia sea sentido en sus vidas, Señor, en este momento. Y te doy gracias por cada vida. Bendícelos también, Señor. Y te doy gracias por ellos. Y también te doy gracias por tu amor, tu misericordia y por todo lo que nos das. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias de nuevo por estar conmigo en este estudio bíblico. Pueden compartirlo, pueden dejar like, pueden dejar comentario. También si no lo han hecho, suscribe a nuestro canal para recibir más videos en el futuro. Y pues Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Nos vemos hasta la próxima. Seguimos con Daniel capítulo 10. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior.